Les saludo a todos mis hermanos en este día con la paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 20. Y lleva por título, por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Acá la Biblia empieza diciéndonos a nosotros que debemos guardarnos de los falsos profetas. Y la palabra guardaos proviene del griego, que significa cuidaos. De ahí volver la mente o atención hacia algo al mantenerse en guardia. Se traduce guardaos como atender, mirar, ocuparse, estar atentos, escuchar, cuidarse. Es una advertencia solemne para nosotros. Guardaos. Mirad, tened cuidado. ¿Y de quién tenemos que tener cuidado? De estos falsos profetas. Esta palabra profetas tiene que ver con personas que son impostores, que son falsos, que son profetas, pseudo profetas le llama la Escritura. Y vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Tienen apariencia de piedad en la voz, en el rostro, en la conducta. Su vestimenta es muy religiosa. Son muy bondadosos y amables, incluso hacen buenas obras. Son muy espirituales, entre comillas, y muy amables. Ayunan, tienen vigilias, pero no solamente no son ovejas, sino que son las peores o los peores enemigos de las ovejas. Solo quieren esparcir, despedazar y devorar. Pero, ¿cómo logran vestirse de oveja? Esto fue impactante para mí meditar en esta palabra. Sin duda, un lobo rapaz. Para poder vestirse como una oveja, antes tuvo que haber matado una oveja para poder usar su piel. Y la Biblia habla de este tipo de personas. Dice que estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice, y esto no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hay mucha gente que tiene necesidad a nuestro alrededor, hay mucha gente enferma, mucha gente buscando milagros. Esto por muchos años, la gente que está postrada, que no puede caminar, un ciego, un paralítico, un cojo, muchas de estas personas buscan milagros sobrenaturales y también espirituales. Y alrededor hay muchos falsos profetas que se levantan, pero debemos revisar su mensaje y también debemos examinar su carácter. Debe haber una vida en concordancia con su mensaje. Y lamentablemente lo falso muchas veces no se detecta inmediatamente. Hay que esperar para que el fruto aparezca. Por eso dice esta palabra, por sus frutos los conoceréis. Cuando meditaba con respecto a este mensaje, a esta palabra, meditaba que hay una palabra que es muy importante en este contexto de Mateo 7:15, que tiene que ver con que nosotros tenemos que entender que todas las cosas buenas son falsificadas por Satanás y siempre lo ha sido así desde el principio de los siglos. Él siempre ha falsificado todo. No sé si usted se acuerda, mi hermana, del cuento que es muy conocido, que cuando niños nos contaban, incluso a los niños hoy, no sé si se los contarán, pero a todos nos contaron ese cuento de la Caperucita Roja y nos dijeron, esa parte nosotros la tenemos muy pendiente cuando viene la Caperucita Roja y se enfrenta al lobo que estaba disfrazado de su abuelita y dice, Caperucita inocentemente se acerca al lobo y le dice, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Sí, son para verte mejor, hija mía. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Claro, son para oírte mejor, le responde. Pero abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Y hay cristianos, yo meditaba, que son como Caperucita Roja. Lamentablemente no tienen nada de discernimiento. Y este mensaje tiene que ver
con que nosotros debemos aprender a tener discernimiento. Y la palabra discernimiento en el griego es la palabra que significa diacrisis, y viene que el significado original de esta palabra tiene que ver con que podamos distinguir una cosa de la otra, con que podamos discriminar claramente una cosa de la otra. El discernimiento tiene que ver con los sentidos. Por eso yo quise poner este ejemplo de Caperucita Roja, que ella decía, ¿qué orejas tan grandes tiene? El discernimiento tiene que ver con los oídos, tiene que ver con que nosotros aprendamos a oír a Dios, a distinguir su voz. La Biblia dice que sus ovejas oyen su voz. También el discernimiento tiene que ver con los ojos. Él le dice, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Le dice Caperucita Roja. Necesitamos ojos espirituales, visión de Dios, para poder ver más allá de lo natural. Y él le dice así un sinfín de cosas, pero también el discernimiento tiene que ver con el olfato, que seamos capaces de distinguir el olor de vida o el olor de muerte que una persona tiene. La Biblia dice que acerca de esto, en el libro de Hebreos capítulo 5, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ese es el problema, mis hermanos. No tenemos discernimiento porque nos hemos hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y esto es lo que el Señor me hacía meditar. Hay gente que oye y 1000 mensajes. Como decía nuestra hermana, muchas veces semanalmente escuchamos muchos mensajes. Hay gente que oye y oye los mensajes, pero no entienden nunca son cambiados. Hay gente que tiene ojos, pero no pueden ver. La Biblia dice que el Señor le habló a Ezequiel y le dijo, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Los sentidos espirituales, mis hermanos, el discernimiento debe ser ejercitado. El mismo libro de Hebreos dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, comillas, tienen los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Una persona que tiene discernimiento de Dios es capaz de distinguir entre el bien y el mal, porque esta persona por el uso ejercita estos sentidos espirituales. Y la Biblia dice que hay un tipo de sacerdocio que sí al Señor le agrada. La Biblia dice que todos nosotros somos sacerdotes, pero hay un tipo de sacerdocio que a Dios le agrada, que está en el libro de Ezequiel, que dice que este sacerdocio era el sacerdocio de Sadoc, que era un sacerdocio valiente, que se vestía de vestiduras de lino, que no había mixtura en este sacerdocio. Dice que ellos tendrán el poder de dirigir al pueblo hacia la rectitud y la santidad, y enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Estos sacerdotes de Sadoc tienen poder y autoridad del Espíritu Santo. Ellos te pueden aclarar lo que está bien y lo que está mal. Estos hombres conocen la voz de Dios, son capaces de discernir, de oír a Dios, de tener ojos que ven más allá, que ven con los ojos del Espíritu, que son capaces de oler el olor de vida o el olor de muerte. Estos hombres y mujeres conocen la voz de Dios, ellos saben lo que Dios dice porque se mantienen en intimidad, se sientan en la presencia del Señor día a día. Estas personas, estos sacerdotes no oran, Señor bendíceme, dame, Señor necesito, sino que estas personas claman al Señor y le dicen, Señor te amamos, queremos conocerte, queremos conocer tu mente, queremos conocer tu corazón,
queremos oírte a ti, queremos reconocer tu voz, queremos ver con nuestros ojos tu vida. Son como estos hermanos que muchas veces nos han enseñado a nosotros, los hermanos de Berea. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga, y estos eran más nobles, dice la Biblia, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente para ver si estas cosas eran así. Este tipo de persona, este tipo de sacerdocio es un sacerdocio que a Dios le agrada, un sacerdocio que tiene discernimiento, que es capaz de discernir los tiempos que vivimos. La Biblia dice que destaca de los hijos de Isaacar 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. En este tiempo necesitamos personas expertas, dice la Biblia de las Américas, en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Yo creo que este es un tiempo muy importante donde necesitamos hombres y mujeres que sean capaces de entender lo que estamos viviendo, de poder explicarle al pueblo lo que tienen que hacer, pero para eso hay que pasar tiempo en la intimidad, que podamos discernir el tiempo. La Biblia dice que el Señor les dijo a sus discípulos y a los fariseos y saduceos: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Pero le dice: hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Es tan importante, mis amados, discernir el tiempo en que estamos viviendo, discernir lo que está pasando en nuestro corazón, lo que Dios está haciendo en nuestra propia vida, porque la Biblia dice en el libro de Cantares: he aquí ha pasado el invierno y se ha mudado, y la lluvia se fue y el verano llegó. Mi hermano, mi hermana, ¿sabes tú en qué tiempo está tu corazón? ¿En qué está tu propia vida? Por eso dice la Escritura: por sus frutos los conoceréis. Nos guardamos de los falsos profetas al mirar sus frutos. Esto significa observar sus vidas, poner atención a la manera de vivir que demuestra un maestro. Demuestra justicia, demuestra humildad, demuestra fidelidad en la manera en que vive. Debemos poner atención a la palabra que nos enseñan, a las enseñanzas. ¿Es un fruto verdadero o está centrado en el hombre? Debemos poner atención. ¿Está la gente creciendo en Jesús o solamente estamos siendo entretenidos? Que el Señor nos ayude. Por eso la Escritura dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No se recoge, mi hermano. Es imposible sacar uvas de los espinos, porque las uvas no vienen de los espinos no producen fruto, ni higos de los abrojos, porque los abrojos tampoco producen fruto. Por eso dice que el árbol malo es un árbol inútil, un árbol que no beneficia. Estos falsos son inútiles, su propósito no es servir, sino ser servido. Muchas personas sirven por interés. Así la Escritura dice: todo buen árbol da buenos frutos, pero todo árbol malo da malos frutos. Que el Señor nos ayude, porque dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y ahora viene la pregunta: ¿qué clase de árboles somos? ¿Somos árboles buenos o somos árboles malos? Árboles buenos, dice la Biblia, Lucas capítulo 6, versículo 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El buen hombre saca del buen tesoro lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estás hablando hoy día? ¿Qué es lo que sale de tu boca, mi hermano? ¿Qué es lo que ministras a otro? ¿Vida o muerte? ¿Eres una persona que tiene buenas palabras? ¿Qué tienes guardado en tu corazón? ¿Has escudriñado la Escritura para echar mano el Espíritu Santo cuando tú tengas que predicar? Dice la Biblia que Él nos recordará lo que nosotros hemos aprendido, lo que hemos escudriñado. Y esas palabras van a venir a nuestros labios y a nuestro corazón para poder expresarlas a los que tienen necesidad.
Pero si en nuestro corazón, la abundancia de nuestro corazón es televisión, telenovelas, reality, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, redes sociales, y no tenemos tiempo para pasar delante del Señor, ¿cómo vamos a tener palabras de vida? ¿Cómo de nuestro corazón va a tener abundancia para un corazón de un hombre bueno? La Biblia dice que también hay árboles malos. Dice el libro de Judas, capítulo 1, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Se acuerda usted, mi hermano, mi hermana, de Nabucodonosor? Él era un árbol que fue cortado, que el Señor lo llevó a un juicio tremendo. ¿Cómo fue este árbol malo, la esposa de Job, cuando en vez de bendecirlo y ayudarlo y consolarlo, le decía, maldice a Dios y muere? Porque la Biblia dice que lo que tenemos en nuestro corazón, eso es lo que hablamos por nuestra boca. Pero sabe, mi hermano, aún hay esperanza para nosotros, porque el Señor quiere que seamos árboles de justicia, que seamos conformados a su imagen. Dice el libro de Job, capítulo 14, porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán, aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo, al olor del agua reverdecerá y como una planta joven echará renuevos. La Biblia menciona muchas veces la palabra árboles, porque Dios usa los árboles para representar al creyente. Cada árbol habla de su naturaleza, su raíz, su fruto. Nosotros tenemos que poner atención. Hay árboles buenos y árboles malos, pero nosotros, sus hijos, somos considerados árboles del Señor, plantíos de Jehová. Dice la Biblia que si somos justos floreceremos como la palmera. Y eso es lo que el Señor quiere a través de esta porción, que podamos crecer, que ya no seamos inexpertos, que ejercitemos nuestros sentidos espirituales. Yo no quiero ser un árbol que sea cortado, yo quiero ser un árbol que dé buenos frutos. Y eso es lo que el Señor nos invita hoy día a meditar en nuestro corazón. Mis hermanos amados, que el Señor les bendiga.